¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina. Nos encontramos con el crítico literario y muy buena persona, Ricardo González Vigil, con quien estaremos hablando acerca de Todas las Sangres. ¿Qué tal, Ricardo? Sí. Bueno, César, muy a gusto porque yo me identifico mucho con la labor cultural que desarrollan. Además, varias veces he participado en eventos y tengo además el honor, ¿no?, de que me han publicado cosas. Yo les agradezco mucho. Ricardo, tú has hecho dos ediciones muy importantes. Primero, de Los Ríos Profundos, en la editorial Cátedra, que es probablemente la editorial académica más importante que hay en español. Y luego una edición de Todas las Sangres que ha aparecido en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Quisiera comenzar, ¿qué diferencias encuentras entre Los Ríos Profundos y Todas las Sangres? Claro, mira, Los Ríos Profundos es una novela que ya amplía bastante el mundo creador de... El propio Arguedas decía que ya lo obligaba a salir de la visión de espacios reducidos, porque comienza en el Cusco, se va a Bancay, de alguna forma abarca un espacio más grande del Perú, y aunque en Jaguar Fiesta ya presentaba personajes de distintas clases sociales, esta novela se iba acercando más a ese proyecto de Toda la Sangre, ¿no? Digamos, de alguna forma está en ese proceso en el cual él tenía como meta retratar la complejidad del Perú, poniendo a la herencia indígena como la piedra base, ¿no? O sea, él acepta lo que han traído los europeos y todo está abierto, siempre y cuando eso se asimile y, para emplear un término que yo uso como crítico, se transculture, ¿no? O sea, que desde la sensibilidad andina se aprenda cosas de otras culturas, pero se las reelabore y se les imprima un sello propio. Entonces, ya Los Ríos Profundos es una novela que va en tránsito, pero todavía Los Ríos Profundos es una novela donde predomina mucho más elementos líricos, ¿no? A través de los recuerdos de Ernesto, el contacto con la naturaleza, hay mucha poesía lírica, y el aspecto épico, el aspecto que tiene que ver con las luchas sociales, sale, pero no tan en primer plano como un contexto para ver el aprendizaje de Ernesto, por ejemplo el motín de las chicheras y cómo viene la peste y los indios entran, pero es interesante porque ya está yendo a lo épico, ¿no? Está yendo a lo épico. Entonces, ahora, en esa novela, en Los Ríos Profundos, que es la que tiene más reconocimiento crítico de Arguedas, todo el mundo dice que es una obra maestra, en esa novela él perfeccionó su quechuización del español, ya está. Bueno, la cuestión es que yo creo que esa novela fue muy importante para que él se lance a un proyecto que le costaba mucho más, ¿no? Abrirse más al espacio donde habla de lo urbano, ¿no? Entre Los Ríos Profundos y Todas las Sangres, y ya recuerda su experiencia en la cárcel de Lima, el Sexto, ¿no? Entonces, estoy viendo cómo hay un proceso de ampliación del mundo representado. Ahora, el caso de Todas las Sangres ya es una novela que claramente pretende, desde el título, dar un fresco de todo el Perú, mucho más, ¿no? Y además, aunque gran parte de la novela se ambienta en la sierra, y en los hacendados, Aragón de Peralta y esos pueblitos, mucho más incursiona en hablar de cómo es Lima, cómo es el poder que desde Lima maneja el capitalismo, ¿no? Entonces, una zona que a él admitía le costaba, porque él desde niño había tenido un gran contacto con lo andino, en cambio siempre se sintió extraño a este mundo de la capital, ¿no? Sin embargo, yo creo que se ha exagerado en ver defectos artísticos en la parte que transcurre en Lima, se ha ensalzado la parte andina, ¿no? Es una novela, Todas las Sangres, que desde su aparición ha generado mucha polémica, mucha gente no la ha considerado tan lograda como Los Ríos Profundos. Ideológicamente también le hicieron una mesa redonda que
que la despedazaron en el año 65 en un instituto que él había ayudado a crear, el Instituto de Estudios Peruanos. Supuestos amigos suyos le encontraron no solo defectos literarios al retratar Lima, sino un poco como que el retrato que daba del Perú era, desde el punto de vista ideológico, inverosímil. Por ejemplo, mucho se consideró que hacía casi una caricatura del zar, el que dirige el capitalismo de Lima, y que Rendón Muilca les parecía también un personaje creado en la cabeza de Arguedas, pero no capaz de representar cómo era la realidad. Entonces es una novela que ha generado mucha polémica, y aunque hay gente que ha defendido la maestría de Todas las Sangres, que yo considero, más ha pesado en la crítica la sensación de que la obra maestra fue Los Ríos Profundos, y Todas las Sangres fue más ambiciosa pero menos lograda, ¿no? Y la novela que viene después, El zorro de arriba y El zorro de abajo, que al comienzo generó desconcierto, porque es una novela que aparece inacabada, experimental. A la larga, más rápido comenzó a deslumbrar un montón de críticos. Es una novela muy elogiada, ¿no?, con Los Ríos Profundos. En cambio, Todas las Sangres se ha quedado un poco en un terreno intermedio. Y por eso, cuando me pidieron en el Fondo de Cultura Económica hacer un prólogo de Todas las Sangres, que salió el año pasado, fue una oportunidad muy buena para mí de valorarla, esa novela, y cuestionar una serie de prejuicios que se habían generalizado sobre esa obra, ¿no? Y que no corresponde a lo que pensaba el propio Arguedas. Para Arguedas era una novela mucho mejor que Los Ríos Profundos, lo dice bien claro. Más hermosa, también le molestaba, ¿no? Él consideraba que en esa novela había dado más claro su visión del Perú, y fue bien preocupante para él que gran parte de la gente que era su amiga no lo considera. Algunos sí, yo recojo en el prólogo como algunos sí le expresaron que era extraordinaria, pero más primó la idea que no, y yo creo que eso, junto con el proceso creciente de depresión que él tenía, que durante mucho tiempo le produjo tendencia al suicidio, una serie de cosas, y él venía con ese proceso. Incluso escribir Los Ríos Profundos le costó mucho porque era muy depresivo, pero ante esa arremetida y cómo al casarse por segunda vez con Sibila, eso creó una fractura con su esposa y los amigos de su esposa, que eran gran parte de la capa intelectual. Se sintió un poco también que no admitían este segundo matrimonio. Hay varios factores para entender por qué Arguedas, después de Todas las Sangres, se cuestiona. Adentro cree que ha hecho una gran obra, pero se cuestiona, ya no estaría al nivel, ya no entiendo el Perú de nuestro tiempo, quizá no sé retratar, y eso genera esa cosa genial y terrible que son los diarios que está en El zorro de arriba y El zorro de abajo, que termina llevándolo al suicidio final, ¿no? O sea que hay todo un proceso, pero para él fue muy frustrante que se elogiara Los Ríos Profundos bastante, pero en cambio Todas las Sangres no. Entonces, te digo, pero yo creo que cada una de esas novelas, una y la otra, son magistrales, ¿no? Sino que son de distinto temple creador y de distinto proyecto estético, ¿no? Creo que Todas las Sangres, aunque tiene momentos líricos, porque Arguedas es un poeta, no puede dejar de serlo, y pone poemas y galles ahí, y las descripciones siempre son hermosas, aunque es más claramente una novela épica, es una novela, ¿no? Y que tiene un sustrato más claro que Los Ríos Profundos, un sustrato mítico, ¿no? Y yo precisamente en el prólogo hago notar cómo Carla Sagasti, de un modo muy lúcido, ha visto cómo el hilo narrativo de Todas las Sangres se apoya en momentos arquetípicos del manuscrito de Huarochirí, que precisamente Arguedas había traducido, y Arguedas le puso el título, porque no es título, ¿no?, de Dioses y Hombres de Huarochirí. Entonces, y ha visto cómo, muy inteligente, cómo sigue los arquetipos que hay ahí, pero además
hay varios testimonios de cómo él se basa en hechos reales, o sea, lejos de, se cuestionaba que no era, que Renaud Wilca, se basa en hechos reales que están en la memoria colectiva, y cómo ha construido a Renaud Wilca con varios elementos que él observó, o sea que no deja de haber siempre en él el afán de documentación realista, pero en este caso el elemento mítico, el elemento real maravilloso, como dice Carpentier, es mucho más fuerte. Pareciera que en los ríos profundos más, no, yo creo que es mucho más en todas las sangres, porque está el mito del Incarri, está el mito del Amaru, ¿no? O sea, hay un sustrato mítico que termina pues con ese temblor que hay al final, o sea, es más, así como la otra era una peste, cosas que anuncian los cambios. Yo creo que el trabajo mítico, arquetípico, es brillante en toda la sangre, ¿no? Y en esa novela madura algo que él venía de alguna forma elaborando, ¿no? Digamos, y que comenzó a aparecer en los ríos profundos, pero acá se expande. Voy a un tema que yo lo planteo en mi estudio preliminar a los ríos profundos, ahí lo desarrollo más, que hay más espacio. Arguedas creía que la mentalidad mítica, el pensamiento mítico, no era un estorbo para ser revolucionario. ¿No? Él creía que dentro del mito hay una serie de elementos que pueden favorecer la rebelión, ¿no? Es cierto que José Carlos Mariátegui, que influye mucho en el joven Arguedas, creía en la síntesis entre lo andino, lo indígena y el socialismo, soñaba, pero Mariátegui más pensaba en utilizar dentro de su visión marxista lo que él consideraba que era todavía, que subsistía rasgo del comunismo primitivo. Él sentía que la comunidad indígena, el ayu, las actitudes económicas del mundo andino mantenían todavía valores que podía ser aprovechado por una mentalidad socialista, como que históricamente no era algo que estaba vinculado con el individualismo burgués ni con el capitalismo. Entonces él sentía que se podía aprovechar el elemento socioeconómico para activar un socialismo que sea creación heroica, que no sea calco ni copia, no hacerlo como la Unión Soviética. O sea, él ya tenía algo que creo que a Arguedas le fue importante, pero Arguedas no encontraba en Mariátegui que Mariátegui valorara los mitos andinos, ¿no? Pero sin embargo, te digo, Mariátegui es importante porque Mariátegui sí creía, basándose en algunos pensadores europeos, que la revolución debe ir unida a un mito. Él era religioso, creía que tiene que haber un epos colectivo que el pueblo se identifique, pero él lo decía de un modo teórico, genérico, pero no lo aplicaba a los mitos andinos. Incluso creo que una carencia que hay en Arguedas, bueno, él mismo nunca viajó a la sierra, aunque conversaba con Valcárcel acá y apoyaba al movimiento indígena del Cusco y con Orcopata, aunque era amigo, él no era un hombre que conociera el mundo andino, ¿no? Creo que nunca pasó de Chaclacayo, de Chosica, ¿no? Entonces, la cuestión es que él no es como Arguedas, que se cría desde niño con esa mentalidad mítica. Entonces, ¿a dónde voy? Que creo que Mariátegui no percibe esto. Tú puedes ver que en su ensayo sobre la literatura, el séptimo ensayo, dice de un modo tajante que no existe literatura quechua. Por eso hace la literatura en lengua española, se la comió. Como si no hubiera tradición oral, no habría el Ollanta y un montón de cosas. O sea, hay quechua. O sea, olímpicamente, dice, no tenían escritura, y si no tenían escritura, la literatura es escritura. Creo que es la mayor carencia de Mariátegui, no valorar la tradición oral y no darse cuenta que sí hubo escritura en quechua, que sí hubo, poco, pero hay. Entonces, él no tiene. Y cuando habla del indigenismo, habla, por ejemplo, a Churata le chocó que no le dio importancia, ¿no? Y eso que eran colaboradores, no existía este grupo de Puno, ¿no?
habla de López Albujar, sí se da cuenta de la genialidad de la poesía de Vallejo, eso sí, por lo menos, que con Vallejo comienza la etapa nacional, y cuando habla de la sensibilidad de Vallejo, nunca habla de la mentalidad mítica, para nada, ¿no? Porque Vallejo tiene nostalgias imperiales, o sea, eso que después se va a llamar la utopía andina, está extrañando, ¿no? El mundo antiguo. O sea, Mariátegui, que es brillante, yo lo admiro mucho, no captó tanto eso. En cambio, Arguedas sí está. Creo que algo muy... Antes que Arguedas di a Churata, pero Arguedas parece no conocer, no cita a Churata. Porque Churata lo hizo antes que Arguedas, o sea, se dio cuenta antes que Arguedas. Se da cuenta que no solo, para decirlo en terminología marxista, no solo la infraestructura económica es útil del mundo andino para imprimirle un socialismo moderno, ¿no? Sino que se dio cuenta que la superestructura, para decirlo en lenguaje marxista, que es la representación del mundo, la cosmovisión, también era utilizable. O sea que el mito lleva a una mentalidad revolucionaria también. No la idea que muchos tienen que hay que abandonar el pensamiento mítico y pasar a la ciencia, al pensamiento científico, que el marxismo es materialismo científico, entonces que la razón y que debe de dejar de creer en esas supersticiones ignorantes. Entonces, Churata, un poco antes, Churata, y es más radical que Arguedas, pero Arguedas termina dándose cuenta, por experiencia propia, ¿no? Más claro todavía que Miguel Ángel Asturias, para poner otro ejemplo, o que Rulfo, ¿no? Para poner otros contemporáneos suyos, algo hay en Rulfo. Se da cuenta que la mentalidad mítica, con esos conceptos que acá se expresan con el término de Pachacuti, o sea, que tiene que haber una destrucción y una recomposición del mundo, ¿no? La mentalidad mítica es una mentalidad que cuestiona el presente, lo hace en base al recuerdo de un pasado mítico, pero un pasado mítico que quiere destruir el presente para generar, como decía Guamán Poma, ¿no? Un buen gobierno, otro, ¿no? Entonces, la mentalidad mítica es una mentalidad que, basándose en el pasado, cuestiona el presente, ¿no? Y propone un futuro, como hace Vallejo, un futuro de reciprocidad, de integración con la naturaleza. O sea, hay un sustrato mítico. Arguedas lo percibe, además que es antropólogo, él tiene una formación también antropológica que ayuda a sus lecturas de la nueva antropología que habla del mito, tiene la experiencia que a él le provoca rezar a los cerros, él siente lo mítico, no solamente es una cosa cerebral. Dice, yo no soy como don Alejo Carpentier, dice en el Zorro de Arriba, que en él todo es por libros. No, yo no. Yo cuando veo un cerro lo adoro, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Claro. Y él es algo vivido, ¿no? Entonces, bueno, te termino la idea. Y una cosa que fue decisiva es que encuentran con Josafat Roel Pineda, ¿no? Haciendo en una comunidad indígena cerca de Puquio, encuentran los primeros relatos que se recogen del mito del Incarri, dan a conocer eso. O sea, logran penetrar tanto en el mundo andino que lo tenía eso transmitiendo siglos, ¿no? Y que creo que está en la idea de que dice Vallejo, la nostalgia del imperio, pero ellos ponen por primera vez, después otros antropólogos han encontrado, eso le dio mucho fervor a Arguedas, porque Arguedas, que venía un poco deprimido de ver Arguedas tenía miedo que el capitalismo vuelva a la gente de la sierra, que pierdan su alma, pero que también los marxistas, los socialistas, despreciaban la mentalidad andina porque la consideraban antigua, ¿no? Entonces, él tenía miedo que tanto la derecha como la izquierda quisiera barrer la mentalidad mítica. Cuando vio eso, eso le permitió acabar los ríos profundos, que la venía, y los ríos profundos de modo simbólico alude a cómo los indios toman la ciudad y botan la peste. O sea, no le da un sentido todavía de lucha política como va a tener ya en todas las sangres, pero en él, digamos, hay un impulso que explica el entusiasmo con el... Tú fíjate que la etapa final de Arguedas es la más productiva. De los ríos profundos tú ves que saca el Sexto, saca toda la sangre, el Zorro de Arriba, cuentos maravillosos como La Agonía de Rasuñiti,
traduce el manuscrito de Guarochirí, sus poemas en quechua, que son pocos, pero son bellísimos, son de los 60, se entusiasma y se escribe en quechua, ¿no? Publica en quechua. Ese Arguedas final, los últimos 11 años, del 58 hasta que se suicida, es que ahí le imprime una sensación de caramba, es bien claro, esos poemas hermosos que dice que en Pampa de Comas han venido y van a limpiar la ciudad, sí, que en Chimbote, que cree que la cultura andina mantiene su potencial. Entonces viene este Arguedas, por eso para él fue un sopapo terrible que le digan que toda la sangre es un fracaso artístico y no está retratando el Perú tal cual es. A él le choca porque él pensaba que iban a entender este mensaje que era también revolucionario para él, ¿no? Pero no dentro del estereotipo de un marxismo estalinista, sino de una manera mucho más, como te acuerdas cuando él dice, yo no sé si entendía Marx, si entendía Mariátegui, pero el socialismo no ató en mí lo mágico, él hacía una mezcla. Bueno, es un poco largo, pero te digo, yo veo todo ese proceso y a mí me parece que es injusto no darse cuenta que toda la sangre hacia eso. Él mismo lo dice en una entrevista a Tomás Escajadillo, su mundo va hacia eso. Y ahí está, es como si no te dieras cuenta que la poesía de Vallejo te lleva a España, aparte, te lleva al poema Masa, te lleva como el amor humano mata la muerte, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Ahora, Ricardo, en tu prólogo hay una idea que me llamó mucho la atención, porque tú haces un paralelo entre Todas las Sangres y los hermanos Karamazov, ¿no? ¿Por qué insiste ese paralelo? Está claro, está la idea, ¿no? El padre, los hijos totalmente diferentes. Pero ¿crees que Dostoyevski influencia en Arguedas? Ah, claro que sí. No sé si es el que más, porque él mismo dice que su idea de escribir novelas nació leyendo Víctor Hugo. Es otra que puede ser fuerte, Los Miserables, cosas de Víctor Hugo, Los Trabajadores del Mar. O sea, creo Víctor Hugo y Dostoyevski, para mencionar de novelistas, porque aparte yo creo que a él le influye mucho la tragedia griega, el Quijote, ¿no? Pero para pensar en esto, yo creo que sí, yo creo que Arguedas está muy cerca de la visión dostoyevskiana, ¿no? Y era consciente. Además, hay cosas que los unen. Por ejemplo, cuando escribe El Sexto, él tiene en cuenta el libro de Dostoyevski que habla, recuerdo de la Casa de los Muertos, porque él estuvo preso. Esa especie de moral que son los de abajo, los sufrientes, los desposeídos, la prostituta con el delincuente en Crimen y Castigo, ¿no? O sea, cómo esa gente es la que descubre un mensaje de revolución, de cambio. O sea, esa cosa que en el fondo es muy bíblica, muy cristiana, muy profundamente cristiana, de que bienaventurados los que sufren, bienaventurados. Hay una cosa del cristianismo dostoyevskiano, ¿no? Que no es el católico, pero que se inspira en el Evangelio, que le toca mucho a Arguedas, ¿no? A los dos, el dolor humano, el sufrimiento humano, ¿ya? Bueno, pero ¿por qué me interesa eso? Porque yo creo que una cosa muy importante es que a Arguedas no se lo ha visto en toda su magnitud de creador literario. Hay una tendencia a verlo como un héroe cultural, ¿no? O sea, antropólogos, sociólogos, han visto en Arguedas una maravilla, ¿no? Y más que los críticos literarios, más que la gente que lee buscando un placer literario, entonces, han caído en la imagen de que Arguedas, como si fuera un Guamán Poma, ¿no? Porque a Guamán Poma pues le perdonas que tiene un lenguaje un poco bárbaro, le perdonas un poco porque es un documento cultural de primera, como si fuera un nuevo Guamán Poma, ¿no? Que un poquito salvaje, arrebatos, pero Arguedas era un artista más consciente de lo que se le suele. Él mismo por humildad decía pues que no había leído lo que leían otros, se presentaba como un andino que le faltaba la cultura que tenían a los que conocí en San Marcos, pues, ¿no? O sea, frente a Martín Adán, a Westphal, y después vienen estos jóvenes que es su alumno, él fue su alumno en el colegio, o sea, él se consideraba ignorante, ¿no?
Pero yo creo que también es esa modestia, ¿no? Y cierta inseguridad del hombre de provincia que ha venido, que ha tenido una educación no tan rica como han tenido estos en la élite capitalina. Yo creo que él por modestia decía, no conozco tanto de literatura, ¿no? Claro, si tú lo comparas con el virtuosismo técnico que tiene el joven Vargas Llosa, que él elogia, entonces él se presentaba, creo que a propósito, ¿no? O sea, adrede, en una defensa. Entonces ha ido al error de pensar que casi escribe de modo instintivo, intuitivo, un poquito, que es un gran poeta, pero que no domina la técnica, que no sabe armar una novela. Gente inteligente, como Ribeiro, le ve ese tipo de defectos. Westphalen no, Westphalen era su amigo, Westphalen siempre defendió. Westphalen lee todas las sangres y cuando le dice está muy bien, ya se atreve a Arguedas a publicarla, le da la seguridad, un tipo culto. Westphalen sí es increíble, el apoyo a Arguedas, total, así te digo, pero se sentía inseguro frente a otros que eran unas máquinas que conocían la narrativa contemporánea, ¿no? Y te acuerdas, en Los Zorros dice, yo que nunca he entendido el Ulises de Joyce, claro. O sea, se siente como, ¿no? Entonces, pero yo creo que puede haber habido algo de verdad en eso, que él le da más importancia a que su tarea ha sido crear un español quechuizado. Mi problema ha sido más el del idioma y no tanto el de la técnica literaria. Pero es injusto. Yo creo que Arguedas, y ese es un hilo conductor en todas las cosas que vengo escribiendo sobre Arguedas, que algún día sueño con unirlas en un libro. He ido artículos, el prólogo a la edición de Los Ríos Profundos, este prólogo a Todas las Sangres. En Norma saqué una reunión de cuentos y de Amantes y Pedernales, un prólogo también. Entonces, ya hay una lectura que falta algunas cosas agregar, ¿no? Que el hilo conductor para mí es defender a Arguedas como un gran creador literario, un artista, sin negar que a la vez es un héroe cultural, ¿no? Que a la vez es, en eso, por ejemplo, claramente lo supera Vargas Llosa, ¿no? Si tú quieres entender el Perú, la complejidad del Perú, más rico es Arguedas que la novela de Vargas Llosa, es más interesante para ver el proceso histórico, en qué momento se jodió el Perú, te lo responde mejor Arguedas, ¿no? O sea, pero aparte de eso yo quiero que se lo admita. Entonces, por ponerte un ejemplo muy sencillo, que fue muy provocador, yo en un congreso presenté una propuesta para leer El zorro de arriba y El zorro de abajo, recogiendo una frase de Arguedas en los diarios, que se siente ninguneado por Cortázar, que lo trató como una persona que solamente entiende que la música son 5 notas, que no tiene... como que no pudiera entender el jazz, la música, todo, ¿no? Se reduce a la música pentafónica, lo ve como reducido. Y ante Carlos Fuentes, él dice que debo aprender algo de los Fuentes y de los Cortázares, porque quiero escribir sobre Chimbote, que es una ciudad. Entonces yo lo que planteo es que el zorro arriba y el zorro abajo no se entiende si no hay una relación de reacción frente a la región más transparente de Fuentes, y sobre todo a Rayuela de Cortázar. Entonces voy a notar, por ejemplo, que acá el zorro de arriba y el zorro de abajo son el lado de aquí y el lado de allá, de la novela Rayuela. ¿Te acuerdas que Horacio se quiere suicidar? Bueno, Arguedas se suicida. O sea, hago plantear cómo Arguedas está escribiendo un libro que es un diálogo cultural con una obra de alguien que está representando el boom sobre el cual dialoga. O por ejemplo, cuando en otro congreso presenté una lectura de Jaguar Fiesta, hice notar que Jaguar Fiesta ha aparecido pocos años después de la novela Fiesta de Hemingway. Y ambas tratan sobre una manera de enfrentar al toro que no es la corrida a lo Manolete, a lo Joselito, sino es como el Pamplona. Claro. El Pamplona que le encantaba a Hemingway, y él presenta el Yaguarmay, ¿cómo se llama? Turupuyay, que hacen en Puquio, ¿no? Que también se enfrentan con el toro. Entonces, y desde el título pone, ¿no? Otra se llama Fiesta, pone Jaguar Fiesta. O sea que Arguedas está, por ponerte unos ejemplos claros, o te hago notar que Los Ríos Profundos comienza invirtiendo el comienzo de los paisajes peruanos de Riagüero. O sea, entonces, ¿cuáles son los sustratos de obras que están debajo de Todas las Sangres? El más importante es el manuscrito de Guarochirí, ¿no? Pero ¿cuáles referencias son claves? Dialoga con El mundo de Sancho de Ajena de Alegría.
y tú puedes comparar a Benito Castro con Rendón Wilca, ¿no? O sea, la novela peruana con la cual él está dialogando es El mundo es ancho y ajeno. Y el esquema universal con el cual está trabajando son, ¿no? El padre que maldice a sus hijos, ¿no? El problema de los caínes, Claro. temas dostoyevskianos y bíblicos. ¿Te das cuenta? Entonces por eso iba a ver claramente el primer capítulo te hace recordar a los hermanos Karamazov con una fuerza tremenda, ¿no? O sea, una fuerza tremenda. Entonces, pero la influencia de Dostoyevski es transversal, se puede encontrar en un montón de novelas, pero en toda la sangre, me parece. Además, lo hice a propósito. Cuando tú lees los hermanos Karamazov, por ejemplo, el pasaje tan largo en el cual Alyosha, el hermano menor, conversa con Iván, que es el teórico. Iván defiende que él no acepta a Dios, ¿no? Y crea la famosa leyenda del gran inquisidor. Si tú lo tomas con un realismo chato, no es verosímil que estén hablando 80 páginas, 90 páginas, no es verosímil. Y la manera como hablan tiene un aire expositivo, ¿no? Que muchos le acusan a Arguedas de ser, de crear en todas las sangres una especie de lenguaje casi majestático, ¿no? Pero eso es propio de un tipo de novela, ¿no? Y por eso ahí sí, cito a propósito, hay otros autores que nadie niega, Los Miserables, nadie niega, ¿no? Nadie niega como la tragedia griega, y Arguedas está escribiendo en ese tono. ¿No? Y además la influencia del cine, que eso ya no he podido desarrollar mucho, el western. O sea, hay una influencia del cine épico. Entonces yo por eso lo mencionaba, te digo, porque con la misma injusticia que atacan sus diálogos, se podría atacar otras novelas, pero en él es un trabajo artístico, estéticamente buscado, y creo que el resultado es muy, muy hermoso, muy bello. Y aunque se podría discutir, Arguedas creía que además eso debía tomarse como un ejemplo para resolver los problemas nacionales, aunque el ideológico puede ser discutible, no deja de ser una vía de interpretación importante en la discusión sobre el país. ¿Sabes lo que influía en eso? Que lo digo un poco, no lo puedo desarrollar, pero en otros... Yo creo que influía que Arguedas fue muy maltratado, porque cuando aparece Todas las Sangres, está muy vinculado con el gobierno de Belaúnde Terry. Y la novela aparece el 64, pero en realidad más llega a Lima cuando ya estás pasando al 65, y esa mesa redonda que lo destruyen, es el momento que Belaúnde está destruyendo la guerrilla de la Puente Uceda, de Lobatón, del MIR. El 63 había muerto Javier Heró, el primer intento, entonces la izquierda no veía con buenos ojos a los que colaboraban con Acción Popular, que se presentaba como un partido más o menos de izquierda, moderado, que Cooperación Popular, o sea, y además había una cosa que le hacía todavía más fuerte, y es que para esa época Arguedas no tenía la fama que tenía Ciro Alegría. Y Ciro Alegría se había vuelto miembro de Acción Popular y era parlamentario, había renunciado al APRA, diciendo que no podía cambiar de ideas, cambiaba de partido. Entonces, entonces creo que los ven, aunque Arguedas nunca fue del Partido de Acción Popular, era muy amigo del ministro Carlos Cueto, del ministro Francisco Miro Quesada Cantuarias, ¿no? Era amigo de la gente que ha creado un poco la ideología de Acción Popular. Entonces, y aceptó cargos, precisamente como creía en ellos, aceptó dirigir un museo, aceptó encargarse de lo que era la Casa de la Cultura, ¿no? Crear una revista, o sea que aceptó cargos públicos, porque sí creía que había un lado positivo en el gobierno de Belaúnde, y ese gobierno de Belaúnde se puso en el momento que aparece Todas las Sangres, ¿no? Se puso a colaborar con una visión contraria
a la penetración de las guerrillas. Entonces hay un contexto político, ideológico, que querían rechazar su novela como que no colaboraba con la idea que ellos tenían, trotskista, maoísta, la que sea, ¿no? Estalinista. No lo veían como una persona que redactaba el Perú como a ellos les parecía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es esencial, porque, por ejemplo, después Vargas Llosa, que lo estimaba mucho mientras vivió, y Vargas Llosa fue muy noble con Arguedas, cuando era de izquierda Vargas Llosa, ayudó mucho prologando sus obras. En realidad aparecía Arguedas traducido con prólogo de Vargas Llosa, porque el conocido era Vargas Llosa. Después la evolución de Vargas Llosa termina atacándolo a Arguedas porque cree que propone una utopía retrógrada, ¿te das cuenta? Entonces, y Toda la sangre es una novela que le parece mala a Vargas Llosa, artística e ideológicamente. Entonces yo creo que ha pesado mucho, esa es mi opinión, por eso es ese prólogo, para invitar a una valoración literaria, artística, que buscó, y tratar de entender cómo Arguedas no utiliza ese realismo expositivo que hay ahora. Arguedas habla como poeta, ¿no? O sea, Los ríos profundos, al derrotar a la peste, connotativamente te está diciendo que los indios en algún día pueden, te está diciendo connotativamente, cuando dice las piedras del Cusco se van a levantar, está hablando con un lenguaje de poeta. Claro. Cuando al final de la novela que lo fusilan a Rendón Wilca y comienza un temblor, que el único que no lo escucha es el zar, te está hablando de un modo connotativo. La gente que está acostumbrada al realismo socialista y todo quiere que le presente lucha de clases, que aparezca un partido, ¿no? O sea, hay gente que demanda un tipo de discurso que es ideológico. Arguedas habla con los recursos poéticos, líricos, simbólicos. Sus personajes son muy ricos cuando tú los analizas desde un punto de vista literario, ¿no? O sea, yo creo que es un gran artista y por lo menos es un novelista tan importante como Vargas Llosa, ¿no? O sea, creo que son los dos grandes, ¿no? Ricardo, hacia esa, digamos, relación, quiero ir entre Vargas Llosa y Arguedas. Tú hablas que la crítica probablemente ha sido o no ha valorado, digamos, la parte artística de la escritura de Arguedas. Se han ido por el lado del héroe cultural. ¿Y crees que la utopía arcaica no solamente es una crítica literaria, sino más bien es una crítica ideológica a través de Arguedas a todo el indigenismo? Así es porque Vargas Llosa no comulga con el pensamiento mítico, sigue teniendo esa idea típica del progresismo burgués, ¿no? La idea de que tú tienes que abandonar las religiones y los esquemas míticos si quieres ser revolucionario, porque eso ya está superado, ¿no? Una idea entre positivista, marxista. Entonces, él tiene una visión que no se da cuenta que el pensamiento mítico es un pensamiento que te puede servir para criticar el presente, comparando con, ¿no? Porque además hay una cosa que a mí me apasionó cuando entendí que en el mundo andino el pasado lo imaginan delante y el futuro detrás, porque el futuro no se conoce. Siempre cuando actúan, tienen como orientación lo que fue, porque lo que fue te dice qué eres. En cambio, lo que serás no sabes, ¿no? Es bien contrario a cómo piensa un hombre moderno con esta vida. Tú te imaginas el futuro adelante, ¿no? Y te imaginas el pasado detrás. Entonces, para ellos, recordar tiene el sentido antiguo, ¿no? El sentido que tiene la palabra recordar es volverte cuerdo de nuevo, ¿no? Incluso en el español antiguo se decía como sinónimo de despierte, ¿no? Como el poema de Manrique, recuerde el alma adormida, que está dormida, aviva el seso y despierte, deja de estar así y vuelve a la cordura, vuelve a la conciencia, ¿no? Claro, ahí influía mucho la cosa platónica, porque la idea es que tú ya has visto las ideas antes de nacer y recordar es volver
a las ideas innatas que tenía dentro, ¿no? Entonces las cosas que conoces avivan en ti el recuerdo de los ideales. Claro, hay un componente, pero aunque no tengas un componente platónico, el componente mítico es un componente que te lleva a que los arquetipos que tienes, el mito, lo debes actualizar y volverlo rito, el rito de la actualización del mito. Entonces, cuando un personaje de Arguedas recuerda, no es que como dice Vargas Llosa, se evade al pasado, se evade, no se evade, interpreta el presente, trata y combate el presente, o sea, el pasado le sirve para resistir frente al presente, no para huir, sino para resistir, ¿te das cuenta? Entonces ahí hay una gran diferencia, y aparte que Arguedas siempre, desde joven, incluso antes que se dé cuenta de la importancia del mito, como él vivió con esa gente andina, él dice, hay gente que admira el Imperio Incaico, admiras Machu Picchu, admiras a las grandes culturas, pero el indio del presente le parece una ruina. Entonces, no quieren al indio del presente, lo creen embrutecido por la coca, qué sé yo, entonces, admiran el que fue. Y no, en cambio, a mí me encanta esta cosa. O sea, te cuentas el amor con que habla de la música de su tiempo, con que lo da a conocer en los coliseos, ¿no? A la lira pausina, cómo con las hermanas Bustamante difunden el culto a los mates, a todo, con Sabogal, ¿no? O sea, cómo él ama la cultura andina del presente también, o sea, no solamente Machu Picchu, te das cuenta, ¿no? O sea, que ¿qué es lo que te quiere decir? Que esa cultura no está muerta. Precisamente su antología que publica Canto Quechua, el año 38, hace todo un prólogo para demostrar que la cultura andina ha sabido resistir, que ha transculturado todo, que sigue viva, que no es algo arcaico, que es algo que ha sabido resistir y que tiene futuro. O sea, Arguedas, y peor es Churata, que trabaja Churata todavía es más radical en pensar que el mundo andino puede ser lo que ilumine el presente, ¿no? Todavía más claro, ¿no? Todavía Churata es más extremo en su confianza en que el mundo andino es el futuro, que puede alumbrar el futuro claramente, ¿no? Entonces, al contrario de pensar de que un hombre andino es alguien que vive metido en el sentido malo en el pasado y no quiere cambiar, ¿no? Como si todo el rato tuvieras que estar hablando de Urpi, de la palomita. Arguedas hace la Oda Liet. ¿No? O sea, hay gente que tiene una visión arqueológica, ¿no? Como si tuvieras que mantener siempre Chavín, tuvieras que mantener siempre los incas. No es una cultura muerta, es una cultura viva, no es una utopía arcaica. Lo que pasa es que los valores de la reciprocidad, los valores no individualistas y los valores de respeto a la naturaleza, de sentirte parte de la naturaleza, los valores ecológicos, a un neoliberalismo, un individualismo burgués le parecen valores que estorban el progreso, ¿no? ¿Y a qué te llevan? A destruir la naturaleza, ¿no? Te llevan a una especie de capitalismo salvaje, ¿no? ¿Qué importa, no? ¿No? Un poco como que, bueno, ese es el costo de que sin duda hay cosas positivas, la medicina ha tenido un desarrollo extraordinario, hay aspectos de la ciencia, de la tecnología que no se pueden negar, ¿no? Y que en muchos casos ha sido un obstáculo las ideas míticas, religiosas anteriores, pero también irse al otro extremo de considerar que es algo que no tiene vigencia y simplemente plantear una cultura del éxito, ¿no? Una cultura del desarrollo privado, ¿no? O sea, entonces yo creo que yo respeto mucho a Vargas Llosa y entiendo su opción, pero no sabe medir a Arguedas, ¿no? O sea, desde su mentalidad, injustamente lo califica de utopía arcaica. No es una utopía arcaica. Ahora, Ricardo, ya en la parte final, y otra vez siempre gracias, siempre la disponibilidad de escucharte y de que la gente aprenda también contigo.
¿Cómo defines a Rendón Wilca? Porque no lo veo yo como un indio, tampoco lo veo como un mestizo. ¿Y cómo ves o cómo estructura para ti este personaje de Arguedas? Mira, precisamente mucha gente ha dicho que como si Arguedas hubiera inventado un ser que no existe, como si fuera una entelequia mental nomás, ¿no? Que no hay una persona así. Y él habla de varios en los cuales es inspirado, porque un personaje literario lo haces con varios, ¿no? Yo creo que lo interesante es que, y eso es difícil, por eso quizá el lector, varios personajes en todas las sangres evolucionan. Por ejemplo, Bruno Aragón de Peralta evoluciona, ¿no? Tú lo ves cómo termina apoyando, pero de su cerrazón paternalista ante el indio, tú lo ves cambiar un poco. Y creo que eso es lo más difícil, tú que escribes novelas. Un ser vivo es alguien que va cambiando, ¿no? El modelo es el Quijote, Sancho influye al Quijote y Quijote a Sancho. El modelo es crear seres tan vivos que a lo largo de la novela cambian. Y dice que hay que ser un gran escritor, porque es bien, más fácil es crear un personaje y se va a comportar igual hasta el final, es más fácil. Pero te digo, siendo el otro modelo de Dostoyevski, precisamente la teoría de Bakhtin, al hablar de Dostoyevski, que crea la novela dialógica, donde hay varios puntos de vista y puedes opinar. En los hermanos Karamazov, el narrador no sabe, dice, te recoge lo que dicen y te da pautas al lector para que tú saques tus propias conclusiones, porque nunca terminas de entender a un ser humano, más aún hasta dónde ha cambiado. Por ejemplo, Alyosha, hasta dónde va a cambiar, deja el monasterio, hasta dónde le va a marcar que se siente culpable porque no estuvo presente cuando mataron a su papá, hasta dónde le influyen, hasta dónde cambia. Porque la vida real es, bueno, te hago este prólogo porque creo que esa idea del personaje dialógico, del personaje que cambia, está en toda, y sobre todo Rendón Wilca, el gran personaje, porque Rendón Wilca es la comunidad le paga sus estudios, ¿no? Y lo manda, y él acá se nota que al estar en la capital se ha vuelto una persona que ha asimilado la cultura contemporánea y tiende a pensar por influencia ha conocido a Pristas, ha conocido, como también Benito Castro en El mundo de Sancho de Ajeno, han conocido, entonces ya tienen un pensamiento moderno que le hace, no cree que existe el Amaru ni el Cerro, o sea, cuando él regresa, dispuesto a liberar de la explotación, viene con una mentalidad moderna, ¿no? Y es astuto y está queriendo ver a cómo y hasta dónde influye y hasta dónde levanta, ¿no? O sea que, pero es curioso que en la medida que está, varios de los parlamentos de toda la sangre se supone que están hablando en quechua. Arguedas lo tiene que poner en español, pero un español quechuizado, que es muy hermoso, porque no lo va a poner en quechua. Entonces hay un trabajo formal, están hablando entre ellos, están hablando en quechua, pero te sugiere que el español es un quechua. A mí me encanta eso. Bueno, la cuestión es que si tú lo lees con atención, poco a poco él entra a eso que era el propio Arguedas. Arguedas se sentía como un ser escindido dual. Con la cabeza era un antropólogo moderno, ¿no? Pero con sus vísceras seguía teniendo una mentalidad mítica, mágica, ¿no? Hay una escena muy bonita que él cuenta que fue a Europa a un congreso de su especialidad, ya en los años 60, y conoció por primera vez el río Rin. Y le provocó ponerse en hinojo. Dice, ¿qué me retuvo? Que todos los que me acompañaban me hubieran estudiado a mí. Se volvió un informante nativo, ¿no? Perdía su estatuto de científico, porque en Arguedas hay un lado, ¿no? Hay un lado racional y hay un lado mágico. Un poco eso también tiene Ciro Alegría, ¿no? Cuando te plantea qué cosa es Rosendo Maqui, dice al comienzo del Mundo de Sancho de Ajeno, cuando sube a consultar al cerro qué les está pasando. Pero de otro lado estás soñando con que con la escuela van a aprender. Entonces se pregunta Ciro Alegría, influido por Thomas Mann, esa técnica viene en La montaña mágica. ¿Qué pasaba por la mente de este hombre? El narrador no sabe hasta dónde es un indio, hasta dónde no es un indio,
hasta dónde cree en el mito. Él mismo no lo sabe, dice, porque es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso muy complejo, muy complejo. Entonces, yo creo que la evolución de Rondón Wilca, mucho más complejo que el Benito Castro o que el Rosendo Macchi de Alegría, y llega más. Bueno, también a favor de Alegría, decir que la novela de Alegría es muy anterior, ¿no? O sea, hay todo un desarrollo del Inca, hay varias cosas que Arguedas conoce y que Alegría no conocía. O sea, aparte de que creo que Arguedas tiene más talento literario, pero Alegría es un gran escritor también, ¿no? Entonces, él termina presentando un Rendón Wilca que se inclina por el mito, que muere incluso como un heroico, ¿no? Llamando, ¿no? Ya no es solo una estrategia de hablar a los indios de un modo que le entiendan, sino que en él se ha planteado una relación entre el mito y la justicia social, ¿no? Entonces está en una zona, ya no es tan claramente ateo, es bastante panteísta, todo es bien claro, como, ¿qué es el propio Arguedas? Yo creo que Arguedas le ha metido pues al personaje la tensión misma que él sentía, ¿no? La tensión misma que él sentía y crea un personaje entrañable, por eso yo recojo, termino el prólogo, que a mí me impresiona cuando Miguel Gutiérrez recuerda que estaba caminando en la calle creo con Tomás Escaja, ahí está la cita, está Miguel y lo encuentran a Arguedas que estaba tomando colectivo, algo ahí que tomabas por el parque universitario, ¿no? Que se iba, y lo ven acongojado. No sé, ¿qué te pasa, José María? Acaba de morir Rendón Wilca, o sea, ha escrito ese pasaje. O sea, lo he matado, ¿no? O sea, pucha, ya llegó el punto donde es como cuando García Márquez también sale temblando y se abraza a su mujer. ¿Qué te pasa? Y la mujer le dice, ya lo mataste, ¿no? O sea, como dice, ya siempre está llorando porque ha matado al coronel, que era el recuerdo de su abuelo. Esa cosa, tú estás matando a un ser vivo, que lo has hecho con algo entrañable, ¿no? Entonces yo lo admiro muchísimo a Arguedas. Y admiro mucho a Vargas Llosa, pero no entiendo, ¿no? Que es como también quitarle méritos a Vargas Llosa por sus errores ideológicos, ¿no? Y admiro mucho, ahora que hemos publicado Orcopata, te he estado citando mucho a Churata, porque Churata es uno que no es un novelista, es otra cosa Churata, es un creador literario en un sentido más informe, más multiforme, pero un grande. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Creo que ha sido no solamente nutritivo escucharlo, sino que además siempre un placer oírlo hablar con tanta pasión, con tanto conocimiento y además, ¿no?, con tanta inteligencia sobre literatura y autores peruanos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, César, por todo.